Fueron algunos más, así que están faltando solo 3 personas, están faltando del anterior nomás. Dale, genial. Bueno. Hidatidosis. Chan, chan, chan. A ver, vamos a arrancar por acá. Bueno, el agente causal más común de la hidatidosis es el Echinococcus granulosus, ¿sí? Cuyo huésped definitivo es el perro. Y tiene un huésped intermediario, ¿sí? O habitual, que generalmente son las ovejas, ¿sí? Después también tiene un intermediario o accidental, que somos nosotros, los seres humanos. Ahora esto cuando veamos el ciclo nos va a terminar como de cerrar un poquito. Entonces, acá tenemos este huésped definitivo, que va a ser el perro, ¿sí? Que lo que tiene de particular, en principio el Echinococcus granulosus es un parásito, ¿sí? Que lo que va a hacer es que va a estar en el intestino del perro, va a vivir, ¿sí? Y cuando el perro haga caca, en las heces va a haber presencia del parásito. Esas heces las puede llegar a consumir cuando está comiendo pasto la oveja, ¿sí? Que dijimos que era el huésped intermediario. Si la oveja consume esas heces, va a desarrollar una forma quística de la infección, ¿sí? O sea, se va a infectar la oveja, no va a ser solo reservorio, sino que se va a infectar y va a generar una forma quística, ¿sí? Que también, digamos, puede llegar, esos quistes de la oveja pueden llegar a ser consumidos por el perro, como, por ejemplo, si en el campo en donde está esta oveja o en la casa en donde está esta oveja se hace la faena, ¿sí? Se mata la oveja y se alimenta con vísceras al perro, ¿sí? Si eso ocurre, es factible que el perro consuma esas vísceras que están infectadas, ¿sí? Que tienen quistes, y que en esa carne que está cruda la termine comiendo el perro y se termine parasitando el perro. Entonces ya de por sí ahí tenemos dos maneras de prevención de esta zoonosis, que es si se hace faena y hay perros, hacerlo en un espacio en donde no puedan ingresar los perros, no alimentar a los perros con vísceras y también desparasitar a los perros, ¿sí? Esas son como cositas básicas de prevención ya que podemos ir sacando o deduciendo a partir de cómo es el ciclo de la enfermedad en sí. Después dijimos que había un huésped accidental que es el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? A veces podemos entrar en contacto, por ejemplo, con las heces de los perros, o también puede pasar que, no sé, el perro, vieron que hay mucha gente que le da besos en la cara al perro, bueno, ahí también puede estar presente el parásito y puede contagiarse la persona, o un niño, por ejemplo, que está jugando con el perro, también se puede contagiar, ¿sí? Eso es una cuestión como ahí a tener en cuenta. Y como es un parásito y va a estar presente en las heces, siempre decimos, cuando es fecal oral, ahí la higiene de manos también tiene mucho que ver. Si yo estoy acariciando al perro, le toco el hocico, la boca, le doy besos, no sé qué, o estoy trabajando en el jardín y puedo estar en contacto con las heces y después no me lavo las manos y como las galletitas mientras como el mate, ahí también puede ingresar el parásito, ¿sí? Bien, y en el ser humano, que es este huésped accidental, ¿sí? Por estar en contacto con parte de este ciclo que venimos describiendo, también va a generar esta forma quística que se generaba en la oveja, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Cami, está, Sí. por lo menos se entiende bien, es claro el tema. Bien, Re. mejor que Bruselas, que me hizo sacar canas verdes. No, pero ¿Qué? se entiende, se entendió, Cami, no te persigas. No, Es no, más no. complejo Bruselas, igual. Sí, es más complejo.
Bien, la clínica de No, la diste, hidatidosis, diste genial también. bueno, gracias, Bella. La clínica de la hidatidosis, sí, es muy variable. ¿Por qué? Porque va a depender, por un lado, de qué órgano esté afectado y también de la cantidad de quistes que se desarrollen en ese órgano, ¿sí? ¿Puede haber complicaciones? Sí, puede haber complicaciones, pero también puede haber formas asintomáticas, ¿sí? Y la presencia de quistes a veces nos damos cuenta de manera accidental, ¿sí? Porque puede ser un hallazgo imagenológico, porque no sé, justo tenía tos y me mandaron a hacer una radiografía de tórax y ahí vieron que en el pulmón o salió justo en esa radiografía un pedacito del hígado o me mandaron a hacer una ecografía por otra cosa y de golpe se dan cuenta de que había un quiste. Eso puede ser un hallazgo accidental, digamos, y que digan, che, ¿qué pasó? Che, ¿dónde vivís? Ah, tenés una oveja. Bueno, puede ser que haya ahí una hidatidosis, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Acá un poco lo que veníamos diciendo, las manifestaciones clínicas, nada, puede ser asintomático o puede ser sintomático, ¿sí? Y si es sintomático, hay algo que se puede dar, que esto sí es relevante, que es que puede haber una reacción por hipersensibilidad. ¿Esto por qué se da? Muchas veces porque estos quistes, a ver si más adelante creo que, bueno, este sería el quiste, yo creo que hablaba un poco acá de que suelen ser lo más prevalentes que estén en hígado, ¿sí? Y como segundo lugar, de preferencia, en el pulmón. ¿Puede ir a otros órganos? Sí, puede ir a otros órganos. Puede haber en el vaso, en el riñón, en el peritoneo, puede ir a la piel, puede ir a los músculos, puede ir a un montón de lugares, pero lo más prevalente y lo que nos tenemos que acordar es hígado, en la enorme mayoría de los casos, o pulmón, ¿sí? Y estos quistes, no, acá no lo dice, bueno, no sé que había otra diapo, no importa, pero estos quistes pueden generar una reacción por hipersensibilidad. Es decir, capaz que tengo los quistes un montón de tiempo, no me doy cuenta de nada, pero en un momento que o comprimen algo, o se aprietan entre ellos, o lo que fuere, y ahí se activan los mastocitos, ¿sí? Se activan, como es un parásito, va a haber eosinofilia también, y ahí genera una reacción por hipersensibilidad. Que eso es bien característico. Puede haber anafilaxia, ¿sí? Que, a ver, no, después esto, listo. Me estaba mezclando con triquinosis, con otra cosa. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Bien, Sí, también. perfecto. Después, en cuanto a los anticuerpos, vamos a tener anticuerpos o en sí a la respuesta inmune, en verdad. Eh, los eosinófilos van a actuar, ¿sí? Los macrófagos también. Y después, dentro de los linfocitos T, el TH2 va, va a participar y el TH1 también. Esto es como lo más característico de que surja como respuesta inmune. Igual lo más importante en sí de la hidatidosis es eso que dijimos antes, de la respuesta por hipersensibilidad que nombramos acá, y esto de que forma quistes y dónde están normalmente localizados. Creo que eso es lo que más van a preguntar o pueden llegar a consultar. Y hay tratamiento para la hidatidosis, hay dos tipos de tratamiento, uno es quirúrgico, ¿sí? Extirpando los quistes directamente, y también hay tratamiento médico sin intervención quirúrgica porque puede haber o quistes pequeños que resuelvan con el tratamiento así con antiparasitarios, que en general se usa el vendasol, o también puede ser que estén en un lugar muy complicado de extirpar o que pueda traer más problemas el sacar el quiste que otra cosa. Y entonces en ese caso vamos a usar este tratamiento sin intervención quirúrgica. Eso, un poco lo que vamos a evaluar entonces es si se pueden extirpar, si es un lugar como para extirpar. Y lo que es, digamos, las premisas básicas es que tenemos que erradicar el parásito y evitar la recidiva, o sea, evitar que vuelva a ingresar y a estar de manera activa.
El tratamiento quirúrgico, bueno, no hay mucha vuelta que darle, es simplemente extirpar el quiste, ¿sí? Por medio de una cirugía. ¿De qué va a depender si hacemos tratamiento quirúrgico o no? De la localización, de cuán avanzado esté y cuántos quistes haya, ¿sí? Básicamente. Acá creo que estaba un poco. Y en la decisión terapéutica es importante, a todos los pacientes se les tiene que hacer una ecografía abdominal y una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque los principales lugares donde afectaba habíamos dicho que eran en el hígado, ¿sí? Para eso voy a usar la eco, más que nada, y en el pulmón. Y ahí es también como muy importante esta parte, que es que en pacientes sintomáticos y o con quistes complicados, voy a elegir hacer el tratamiento quirúrgico, si se puede y si es factible el lugar, pero antes voy a realizar un tratamiento prequirúrgico, que es también con alimentación, ¿sí? Entonces, en los casos que yo decido un tratamiento quirúrgico, voy a igualmente tratar previamente con albendazol, ¿sí? De 7 a 10 días. Y después sí hago la extracción del quiste. Y en el caso de los portadores asintomáticos, la conducta también va a tener, o sea, se va a decidir esto en base al tipo de quiste, al tamaño, y lo que voy a usar es lo mismo, es albendazol, ¿sí? Bueno, eso. Y de prevención, lo que habíamos mencionado al principio, vamos a tratar de no alimentar a los perros con vísceras, ¿sí? Con carne cruda, que pueda estar infectada, sobre todo esto en el campo. Vamos a cuidar la faena si es que estoy en el campo, tratar de que no puedan ingresar los perros ahí. Y después, como siempre, el lavado de manos y todo, cuando es fecal oral, siempre es lo mismo. Bueno, bien, eso sería hidatidosis. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, algún aporte, algo que se quiera hacer? No, clarísimo, Cami, ahí justo había hablado en el grupo Lucas Greco que habló de la vendasol justo prequirúrgico para debilitar el parásito, que fue algo que pasaste en la diapositiva anterior. Perfecto, buenísimo. Bien, triquinosis. A ver, por las dudas de que me olvide de algo. No, estamos bien. Bien, triquinosis. Acá, en la triquinosis, vamos a tener dos animales que van a ser como muy importantes. En principio, el cerdo, sí o sí, porque va a ser el reservorio, digamos. Y también vamos a tener como parte del ciclo, si se quiere, a los roedores. ¿Por qué? Porque puede ser que los roedores consuman dentro de también, si se hace la faena del cerdo, puede ser que consuman carne del cerdo y el cerdo a la vez puede comer al ratón y entonces es como que ahí se arman los ciclos de la triquinosis que no para de multiplicarse. Paren que miro una cosita. Bueno, la triquinosis también es, la más común es ¿cómo es el nombre de la gente Gauss-Salzer? ¿Vos lo tenés por ahí? Trichinella spiralis es la más común. Ahí va, hermoso. La Trichinella spiralis. La Trichinella spiralis tiene un ciclo que es bastante interesante. Digamos, la vía de entrada más común es a través de la ingesta de carne mal cocida. Carne en general que es carne de cerdo, ¿sí? Porque habíamos visto acá que el huésped es el cerdo. Entonces, si yo consumo carne de cerdo mal cocida, este parásito también va a formar quistes que van a estar en el músculo estriado. Entonces, si yo me morfo el quiste, me voy a estar tragando también el parásito. Cuando yo consumo carne mal cocida con Trichinella spiralis, que en general es carne de cerdo, la consumo, llega a mi estómago
y lo que va a pasar es que la acción de los jugos gástricos, ¿sí? De los jugos digestivos del estómago, van a hacer que ese quiste se rompa y que se liberen las larvas. Las larvas de la Trichinella spiralis van a tener como distintos estadios y en base a ese estadio van a recibir su nombre. Las larvas L1 es como el primer estadio de la larva, ¿sí? Entonces las larvas L1 ingresan con el quiste, por acción de los jugos gástricos se rompe el quiste e ingresa la larva, ¿sí? Pasa, por supuesto, al intestino delgado y en el intestino delgado se van a desarrollar los estadios L2, L3, L4 hasta que se hacen adultas, ¿sí? Cuando se hacen adultas, las larvas, no conformes con haber crecido, también copulan en el intestino delgado, ¿sí? Y lo que van a hacer es liberar a las larvas recién nacidas, a las larvas bebés. Esas larvas recién nacidas van a ingresar en lo que es el sistema circulatorio, ¿sí? Van a entrar por vía sanguínea y se van a empezar a diseminar por el cuerpo, ¿sí? ¿Y a dónde van a ir o a dónde van a buscar ir estas larvas? Ahí van a buscar ir a los músculos, al músculo estriado esquelético, principalmente, ¿sí? Es a donde más van a buscar ir. Y una vez que se instalan en la fibra muscular, se puede formar un complejo, ¿sí? Que se llama con la célula nodriza, que va a ser la célula en la que ingrese la larva, y ahí es que se va a formar el quiste, como pasaba en el cerdo, ¿sí? Ese quiste que nos morfamos también se puede desarrollar en nuestro propio cuerpo. Bien, acá entonces tenemos que puede haber una invasión de la mucosa intestinal, ¿sí? Por la larva L1 que después va a ir madurando, se va a ir diferenciando en los estadios larvarios adultos, ¿sí? Y va a terminar migrando a través de las células epiteliales, las larvas van a terminar migrando y se puede desarrollar en todo lo que es esta primera parte, ¿sí? Mientras que las larvas ingresan y se van diferenciando a estadios adultos y demás, acá se puede manifestar clínicamente como con una enteritis, ¿sí? Puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal. Cami, Sí, ahí Graciela agrega que es normal que aparezcan los salamines, eso que venden en la calle, ¿sí? totalmente. Y ahí y escribió de paso, no sirvió porque escribió Trichinella spiralis, lo escribió bien acá, para que Genial, recordar. hermoso. Bien, después, la Trinchinella spiralis. Va a tener, o sea, digamos, dijimos que era un parásito, ¿sí? Entonces, dos cosas o algo que se va a activar muy fuertemente es que va a haber eosinofilia, ¿sí? Los eosinófilos van a estar actuando, eso es importante, porque estamos hablando de parásitos. Respuesta antiparasitaria en sí, muy a fondo no vimos, la verdad. Lo que sí sabemos, así como a grandes rasgos, es que cuando hay una infección parasitaria, hay anticuerpos IgE que van a estar presentes, ¿sí? Pero bueno, eso no lo vimos muy en profundidad, así que no le demos mucha bolilla. Sí va a ocurrir que cuando ingrese a la sangre, ¿sí? Van a actuar los mastocitos, ¿sí? Van a liberar los gránulos citotóxicos con los mediadores proinflamatorios y eso lo que va a ayudar es a que haya una eliminación intestinal del parásito. Ahí van a actuar para que se logre esto los mastocitos y también los eosinófilos. Esto es lo que remarcó Silvia en la clase. Y que por medio de los mastocitos y de los eosinófilos puede haber una eliminación intestinal del parásito, ¿sí? Que va a ser a partir de esta enteropatía que habíamos mencionado antes, que es esa enteritis quizás y diarrea que podemos encontrar al principio. Con eso capaz que lo resolvemos, pero puede ser que no sea suficiente. Y ahí es cuando la larva va a migrar y va a quizás alojarse en lo que es el músculo, ¿sí?
Acá también va a haber, cuando ya se hace la migración, ¿sí? Puede haber una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Como habíamos visto en la hidatidosis. Y esta reacción de hipersensibilidad, que siempre que haya una reacción de hipersensibilidad, los mastocitos van a tener algo que ver porque van a haberse liberado histaminas, ¿sí? Es algo bien claro también que pasa en los cuadros alérgicos, ¿sí? Vieron que puede haber edema palpebral bilateral, esto es bien típico a veces de las alergias, y en estos cuadros de hipersensibilidad también, ¿sí? Son bien típicos. Puede haber fragilidad y hemorragias subungueales, o sea, abajo de la uña, ¿sí? Puede haber conjuntivitis, bien típico como de un cuadro alérgico pareciera, y es una reacción que se está generando por la respuesta inmune que está justamente intentando frenar la infección, ¿sí? Y también puede haber inducción de factor de necrosis tumoral y de interleucina 6, por lo cual también puede haber fiebre, ¿sí? ¿Se siguió hasta acá? No sé, Sí, Ser, si Cami, hubo. justo ahí habían preguntado a Aye si era un nematodo, ahí Lucas le respondió, sí, es así como dijo Lucas, es un nematodo cilíndrico, podés decir redondo, es lo mismo, ¿sí? Así que Perfecto. nada, se autorrespondieron en el chat, ¿sí? Espectacular. Y otra cosita que remarcó también Silvia en su clase fue que la trichinella spiralis, que es la más común, una vez que ingresa en el músculo, en la fibra muscular, ¿sí? En el músculo estriado, recuerden que es músculo estriado, ¿sí? En el que ingresa principalmente. El músculo estriado esquelético sobre todo. Puede llegar a infectar el cardíaco, pero es más raro. Entonces, músculo estriado esquelético es el principal al que va a infectar, ¿sí? Y después de 10 meses, lo que puede ocurrir es que ese quiste que se forma se calcifique, ¿sí? Puede haber una calcificación. Creo que eso es lo más importante de triquinosis. Y sí saber que también tiene tratamiento, ¿sí? Con antiparasitarios, como el vendasol o el albendazol, pero también es muy relevante saber que si ya está alojada la larva en el músculo, una vez que invade el músculo, ya el tratamiento no va a hacer efecto, ¿sí? Porque los quistes van a seguir viables en ese sentido, y lo que voy a usar como eh, atenuante, digamos, de las molestias que puedan llegar a surgir es analgésicos. Entonces, el tratamiento me va a servir más que todo en el momento en el que las larvas están circulando por sangre para evitar que ingresen, ¿sí? Al músculo. Una vez que ya entraron, no existe un tratamiento específico para ese estadio, ¿sí? Bueno, y eso sería todo de zoonóticas, por lo menos de lo que habíamos pensado. Bueno, pasamos a Itu, ¿sí? Voy un toque al baño y vengo. Rola en el canal de él, que siempre suele tirar algún centro, no sé si alguien lo Sí, dijo. Mandó tiraron dengue. mandó la foto de la ESA y Hickey, ¿sí? Así que no sé si llegamos, pero bueno, capaz aunque sea hacemos una pasada de power rápida, ¿sí? Bueno, bien ahí. A mí me Vamos. estuvieron preguntando, dije que no estaba pensado, pero bueno, genial, No, sí. yo me animo a dar dengue, no tengo problema, no sé si nos da el tiempo. Yo creo que Dale, sí, pero vamos bueno, bien. lo veo. Y si no se nos duerme Tommy también, que es fundamental, pues si no, no se graba. Sigamos. Voy a compartir toda la pantalla. Compartir. Oculto esto. Perfecto. Voy acá. Ahí está. Bueno, chicos, un toque. Y tú, infecciones del tracto urinario, ¿sí? Vamos a tener, a ver, para que me llegue un mensaje, no sé, capaz que algo.
Seguimos. ITU, infecciones del tracto urinario, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de ITU, ¿sí? Hablo un poco de qué es la definición de ITU, ¿sí? Es como la colonización, ¿sí? O cuando se multiplica, ¿sí? Alguna bacteria que no es habitual del lugar, ¿sí? Del tracto urinario, por lo general. En este caso estamos hablando de infecciones del tracto urinario, así que es lógico, ¿sí? Y puede haber diferentes tipos, ¿sí? Vamos a tener ITUs bajas y ITUs altas, ¿sí? Cuando hablamos de infecciones del tracto urinario bajo, siempre la que vamos a pensar siempre es esta, la cistitis, ¿sí? Que es lo que se va a ver comprometida, va a ser la vejiga, ¿sí? Esto recordar porque yo no sé quién fue, pero según Silvia fueron muchos, cuando se hablaba confundieron vejiga con vagina, ¿sí? Y hablaron que la cistitis se daba en la vagina. Y cuando tuvieron que hablar del epitelio de la vejiga, hablaron del epitelio de la vagina, ¿sí? Entonces, nada, saber esto, que la zona comprometida en una ITU baja va a ser la vejiga, o también puede ser que son casi imposibles, pero se pueden dar las uretritis, ¿sí? Que va a ser el uréter en ese caso, ¿sí? En el caso de que esté complicado el riñón, ¿sí? Ya vamos a pensar en una pielonefritis, ¿sí? O, ¿cómo es la otra, Cami? ¿Acceso? ¿Cómo? Perdón, Absceso amiga, me noto. perirenal. Ahí Sí. está. Y ahí, en el acceso perirenal también vamos a pensar en el riñón, ¿sí? Pero ya estamos hablando de una consecuencia bastante grave, ¿sí? Eh, y otra cosa que también se puede dar es esto, bacteriuria asintomática, ¿sí? Estas por lo general son detectadas en las mujeres embarazadas mayormente, porque no es normal que si uno no tiene síntomas se vaya a hacer un estudio de ITU, ¿sí? O análisis de orina, ¿sí? No suele pasar eso. Entonces es muy normal encontrar en los casos de mujeres embarazadas, quizás a las personas inmunocomprometidas también se lo mandan a hacer, a personas obesas con diabetes también, ¿sí? Es como un control, ¿sí? Acá está de vuelta la clasificación que hablábamos recién. Si hablamos del tracto urinario inferior o las bajas, ¿sí? Vamos a hablar de uretritis o cistitis, ¿sí? En el caso de que hablemos de las superiores, vamos a hablar de pielonefritis o acceso renal, ¿sí? Y se da de dos formas, ¿sí? Se da principalmente, la más normal que suele suceder es la aguda, y algo que se aclara siempre es que normalmente en la mujer suele pasar más así, que es que se acuesta de 10 sin ningún inconveniente, ninguna molestia, al otro día se levanta y es insoportable la molestia, la polaquiuria, la disuria, ¿sí? El ardor, las ganas de, como el tenesmo vesical, que van a orinar y no logran vaciar la vejiga. Obviamente en el varón también se puede dar, pero por ubicaciones anatómicas, siempre la mujer es más recurrente a la infección urinaria, ¿sí? Y en especial las bajas, como la cistitis, ¿sí? Después van a estar las crónicas o recurrentes, ¿sí? Cuando hablamos de crónicas, ¿sí? Hablamos cuando tenemos más de 2 en 6 meses, igual o mayor a 2 en 6 meses, o igual o mayor a 3 en un año, ¿sí? Y cuando hablamos de crónicas, vamos a hablar de reinfecciones, ¿sí? ¿Sí? Todo el tiempo, ¿sí? Debido a alguna recidiva, que es como que quede alguna bacteria de manera intracelular. Ojo con esto, ¿sí? Ahora después lo vamos a aclarar. La bacteria no trabaja de manera intracelular. Sí puede haber una reinfección gracias al alojamiento intracelular de la bacteria, ¿sí? O también que haya diferentes tipos de cepas todo el tiempo y todo el tiempo sean reiterativas las infecciones urinarias. En ese caso vamos a hablar de cronicidad. Bueno, acá anatómicamente si le preguntan quién está más predispuesto a la infección urinaria es la mujer, porque vemos el recorrido hasta la vejiga es mínimo. En cambio en el varón está todo el recorrido, obviamente que está el pene, ¿sí? Ya de por sí, y aparte está mucho más alta la vejiga, hay un recorrido mucho más grande. Entonces es muy difícil que una bacteria atraviese todo este canal y llegue a la vejiga. ¿Puede pasar? Sí. Pero ¿dónde sería la prevalencia? Casi siempre en mujeres. Es muy normal, dijo Silvia, que una vez al año, aunque sea, haya un episodio de infección urinaria en mujeres. ¿Sí? Acá no nos vamos a meter, el epitelio no nos interesa en este momento, esto, ¿sí? Ahora vamos a... Lo único que tenemos que saber es que el epitelio de la vejiga es estratificado, ¿sí? Esto es
cilíndrico estratificado, ¿sí? Sépanlo, esto no podemos equivocarnos con esto, ¿sí? Estratificado. Usted le preguntan epitelio de la vejiga, estratificado, ¿sí? Bueno, porque hablamos de... ¿Sabes qué? Disculpa, ahora que dijiste, vos sabés que ese fue mi parcial del Sí, epitelio de la vejiga, y decía después lo que vos dijiste adelante que no pude anotar. Ella lo ponía en palabras comunes, como lo diría un paciente, y nosotros teníamos que poner, como dijiste recién, poliacuria, y o no sé cuál disuria. otro, polisuria. Ahora Disuria, vamos a un cuadrito más poliuria. abajo que compara la cistitis con la pielonefritis, ¿sí? Y lo charlamos. Así queda bien claro. Gracias igual, cuando yo me acelero siempre prendan el micrófono y frenenme, porque a veces suelo acelerarme mucho. Escherichia coli, ¿sí? Otra vez aparece la Escherichia coli, ¿sí? Este caso va a ser la uropatógena, ¿sí? Recordar, es un bacilo, ¿sí? Gran negativo, ¿sí? Miren acá, este dato es clave, más del 95% de las infecciones urinarias es Escherichia coli, así que si llega un paciente con infección urinaria, lo primero que vamos a pensar es en Escherichia coli, ¿sí? Después acá hay algunas de las otras que también pueden trabajar, pero yo me quedaría con esa, no me iría por las ramas con las otras. Cosas que hay que son claves de la Escherichia coli uropatógena, que si nos preguntan morfología, vamos a decir, es una bacteria gran negativa, ¿no? Eh, Uropatógena, gran negativa, obviamente la tinción es rosada, es un bacilo flagelado, ¿sí? Flagelado, acá pueden ver los flagelos, con fimbrias, ¿sí? Recubierto por fimbrias. Eso es importante recordarlo, muy importante recordarlo, ¿sí? Porque es lo que le permite adherirse a los epitelios, ¿sí? Al uropitelio. Miren, acá está. Obviamente la Escherichia coli va a ingresar, ¿sí? Por vía ascendente siempre. Al tener el flagelo tiene la capacidad de ingresar por vía ascendente, ¿sí? Y como habíamos visto un poco en las diarreas y algunas que en las no invasivas, esta tampoco invade de entrada el uroepitelio, ¿sí? Lo que va a hacer es adherirse con sus fimbrias a la zona apical de los enterocitos, ¿sí? Y con adhesina también, adherirse ahí al uroepitelio, en la zona apical. Acuérdense que también hay una microbiota en la zona de la vagina que también tiene esta capacidad de poder frenar gran cantidad de cosas y vamos a encontrar un trípode defensivo para que la bacteria llegue acá, va a haber atravesado muchas etapas, ¿sí? Pero en base a la forma anatómica del cuerpo que tiene el cuerpo gestante, por lo que tiene esta capacidad, ¿sí? No me sale decir la palabra justa, pero bueno, no quiero decir mujer y hombre porque quedo re patriarcal, pero ustedes me entienden, ¿sí? Estoy cansado hasta ahora, no me sale, pero bueno, las personas con vagina, útero, son las que tienen la posibilidad de esto en base a su predisposición anatómica. Bueno, la Escherichia coli se va a adherir, ¿sí? A la zona apical y va a liberar, como hace también en las diarreas no invasivas, una isotoxina, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos preguntan de qué manera es la patogenicidad de la Escherichia coli, cómo coloniza la Escherichia coli, bueno, la Escherichia coli uropatógena, explicamos su morfología, que recién la dijimos, va a llegar al epitelio, va a ascender, ¿sí? ¿Sí? De manera ascendente, va a llegar a la vejiga y va a colonizar la vejiga a través de adherirse con fimbrias al epitelio, ¿sí? Y va a liberar una exotoxina. Es importante esta exotoxina porque algo de lo que va a hacer primero es inflamación y provocar la lisis del epitelio, es decir, empieza a romper el epitelio. Después va a provocar lisis de eritrocitos. ¿Para qué lisis de eritrocitos? Para que se libere hierro, ¿sí? Porque este hierro va a ser alimento para la bacteria, ¿sí? Y después también, esta misma exotoxina
y la cápsula que tiene la Escherichia coli van a debilitar la actividad de los fagocitos, especialmente la de los neutrófilos, ¿sí? Debilita el neutrófilo, entonces no la puede fagocitar, le cuesta mucho fagocitarla. Entonces, al tener todos estos métodos de defensa, entró, ascendió, se adhirió por las fimbrias, ascendió gracias al flagelo, empieza a hacer lisis celular, rompe eritrocitos y encima también debilita a la inmunidad innata. Por eso coloniza tan rápido, por eso es que de un momento a otro están todos los síntomas presentes cuando uno no sentía nada, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Algo de lo que le hablaba recién cuando hablábamos de la reinfección, yo no me metería mucho en esto, lo voy a explicar muy rápido. Lo primero que hace la célula es llegar al lugar, ¿sí? Se adhiere en el epitelio, luego de adherirse en el epitelio, empieza a liberarse, obviamente, esta exotoxina y empieza a destruir parte del epitelio. ¿Ven? Que empieza, acá falta una célula, un uroepitelio, ¿sí? Un urocito creo que se llama. Acá también está eliminándose uno porque se está haciendo lisis. Y entonces, ¿qué pasa? En las partes, como es estratificado, es decir, hay muchas células una encima de otra, ¿sí? Se va a empezar a alojar en algunas partes bajas del epitelio estratificado. Entonces, estas son las que se van a alojar acá y luego pueden volver a provocar la reinfección, ¿sí? Esas recidivas que hablaba al principio se refiere a estas, que se quedan abajo y se vuelven en un reservorio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al estar en esta zona baja, los antibióticos prácticamente no llegan, entonces es muy difícil llegar a este lugar, ¿sí? Por eso se terminan cronificando a veces, ¿sí? Ese es en el caso de las crónicas. Bueno, factores de riesgo, siempre a tener en cuenta, ¿sí? Esto es importante saber. Habla de 15 a 50 años. Acá Silvia dijo que había un error porque un factor de riesgo es mantener relaciones sexuales, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que tan cerca está la zona anal, ¿sí? Y acordémonos que Escherichia coli se encuentra, hay como un reservorio natural humano, ¿sí? En el tracto digestivo, ¿sí? Entonces, al estar tan cerca la vagina del ano, provoca que sea fácil, al mantener relaciones sexuales, que aunque sea una vez al año, la mujer sufra una infección urinaria. Y acá habla de 15 años porque es más o menos donde se encuentra el promedio de edad que se empiezan a mantener relaciones sexuales, y da 50 como que es donde se termina, y esto lo aclaró Silvia que no es así, porque esto sigue sucediendo. Está el coito, ¿sí? Bueno, yo a esto mucho no me engancharía, ¿sí? Obviamente alteración de la flora vaginal, que hoy lo que hablábamos de que no va a estar esta protección de la flora vaginal, ¿sí? Cuando se supera la edad de los 50, 70 años, también la pérdida de estrógeno también puede influir, la diabetes también puede influir, el sobrepeso, un inmunocomprometido también puede influir, ¿sí? En estos casos. Y bueno, acá era lo que hoy preguntaba la compañera, ¿sí? Que preguntaba cómo diferenciar y los síntomas, ¿sí? ¿Qué se da en uno y qué se da en otro, ¿sí? ¿Cuándo hablaremos de cistitis? ¿Cuándo hablaremos de pielonefritis? ¿Sí? Los síntomas del paciente en una cistitis, ¿sí? Por lo general, casi siempre son cistitis las primeras, y vamos a encontrar que el paciente va a decir que tiene disuria, ¿sí? Que tiene polaquiuria, ¿sí? Que tiene micción imperiosa, si es todo el tiempo ganas de orinar, que tiene dolor suprapúbico. Esto es importante porque es la zona donde se aleja el dolor, es justo arriba del pubis, ¿sí? Se va a presentar hematuria, ¿sí? Y no va a haber fiebre. Es clave esto, no hay fiebre en la cistitis, ¿sí? Hay dolor, hay ardor, ¿sí? Hay dolor en el pubis, hay ardor, ¿sí? Hay micción imperiosa y se presenta esta hematuria. Acuérdense que va a haber lisis todo el tiempo, ¿sí? Que provoca lisis de las células, ¿sí? Y aparte rompe eritrocitos también, así que por eso también se presenta la hematuria en la cistitis. En cambio, en la pielonefritis, algo que es clave es la puño-percusión lumbar positiva, ¿sí? Cuando nos digan que el paciente tiene un dolor lumbar, ¿sí? Ya si es lumbar, no es cistitis, ya nos vamos orientando a pielonefritis.
Y si dice que le hicieron puño percusión, o si nos preguntan a nosotros qué haremos para diagnosticar, le hacemos puño percusión, ¿sí? Dice, el paciente tiene dolor lumbar. ¿Ustedes qué harían para detectar? Puño percusión. Si da positiva, pielonefritis, ¿sí? Acá vuelvo a recordar lo que hablamos al principio, ¿sí? Cuando las infecciones... algo que me olvidé, la pielonefritis, siempre fiebre, ¿sí? Porque ya el daño empieza a ser más sistémico, ¿sí? Que a comparación de lo que sucede en la vejiga, ¿sí? Eso es lo que cambia principalmente a tener en cuenta. ¿Ves que ahí dicen síntomas sistémicos? Esto es lo que empieza a provocar la fiebre, ¿sí? En cambio, en esta no sucede esto, en la cistitis. Repetimos esto, sí. ¿Cuándo hablar de una recurrente? Vamos a hablar cuando tiene 3 episodios en el último año o 2 episodios en los últimos 6 meses. Es importante que no pongan ITU, diagnóstico ITU, sí. Bueno, y si te está diciendo que es la tercera vez que viene en el año, la segunda vez que viene en los últimos 6 meses o más, es necesario que aclaren que es una ITU recurrente, ¿sí? Siempre. Y en el caso si es cistitis, ponen ITU baja, cistitis recurrente, ¿sí? Y van a pensar, si le dicen agente patógeno, Escherichia coli, ¿sí? Bacilo gran negativo, flagelado con fimbrias, rodeado de fimbrias, ¿sí? Bueno, ¿qué medicamento vamos a dar? Siempre que hablemos de una paciente que viene y estamos diagnosticando una cistitis, ya sea recurrente o ya sea la primera vez que viene, si nosotros no tenemos análisis ni estudio, lo que vamos a dar es nitrofurantoína, ¿sí? No le vamos a dar, si es cistitis, ¿sí? Infecciones bajas, lo primero que le vamos a dar es nitrofurantoína, ¿sí? ¿Y qué le vamos a mandar a hacer? Le vamos a pedir primero sedimento urinario, ¿sí? Y le vamos a pedir urocultivo. ¿Para qué el urocultivo? Para saber qué bacteria es. Le vamos a pedir antibiograma para saber a qué es resistente la bacteria. Y le vamos a pedir recuento de colonias para saber el estado en que está avanzada o no y qué tan grave es la infección urinaria. Pero si viene y nuestro diagnóstico es cistitis, lo primero que le vamos a pedir, le vamos a mandar de antibiótico nitrofurantoína, ¿sí? Eso tatúenselo, se lo escriben en el dedo chiquito de la mano. Y sí, mentira eso. Y si pensamos en una pielonefritis que tiene fiebre, tiene puño percusión positiva, que ya pensamos en un daño más sistémico, tiene mucho dolor, ¿sí? Que tiene dolor lumbar, el primer antibiótico que vamos a brindar es ciprofloxacina, ¿sí? Siempre ciprofloxacina como primero. Y en cualquiera de los dos casos, después de tener los estudios, ¿sí? De los urocultivos, antibiograma, recuento de colonias, vamos a analizar si está bien el antibiótico, tenemos que mantener o lo tenemos que modificar. Pero esto sucede recién después de tener los resultados, ¿sí? Del urocultivo. ¿Por qué es importante esto que le digo? Porque si ustedes dan cualquier antibiótico, generan resistencia antibacteriana. Y eso es un problema, porque cada vez tienen que ir avanzando con un antibiótico más, un antibiótico más, un antibiótico más, y pueden provocar que se termine haciendo algo crónico debido a que la bacteria se hace muy resistente, ¿sí? Bueno, acá está lo del cultivo, ven cómo se cultiva de manera diferente para ver cuál es la bacteria. El antibiograma, ¿sí? En este caso hice recuento de colonias, ¿sí? El diagnóstico, algo que se habló, que acá yo solamente me recordaría estas dos primeras, ¿sí? Y en realidad la que más me importa es la primera, cómo diagnostico infección urinaria, cuando en el recuento de unidades, ¿sí? Formadoras de colonia, UFC es unidades formadoras de colonia, ¿sí? Es mayor o igual a 10 a la tercera, ¿sí? Si esto es así, y tiene síntomas, es importante que tenga síntomas, ¿eh? Voy a pensar en una infección urinaria, ¿sí? Después, depende de la clínica, si me dice tengo polaquiuria, disuria,
y tiene dolor suprapúbico, es una cistitis. Si me dice, tengo dolor lumbar, tengo fiebre, puño percusión positiva, es una pielonefritis, ¿sí? Y en el caso de que no tenga síntomas, ¿sí? Lo digo porque, nada, me parece que suma, pero en el recuento de colonias encontramos que es mayor o igual a 10 a la quinta, vamos a pensar, ya que no tiene síntomas, pero sí hay muchas colonias, en una bacteriuria sintomática, ¿sí? En este caso. Esto se preguntó, este de acá arriba se preguntó. Por las dudas yo aprendería los primeros dos, ¿sí? No, esto no importa. Tratamiento, esto es lo que recién veíamos, el tratamiento de la cistitis, ¿no? Primeramente recomendado, lo que dijimos recién, nitrofurantoína, no le podemos chingar a eso. Y cuando hablamos de cipro, de pielonefritis, ciprofloxacina 500, no podemos errar en esto, ¿sí? Nunca. Y no las podemos mezclar, ¿sí? Bueno, acá ya habla de las resistencias antimicrobianas, esto es como más volado. ¿Alguna duda con respecto a infecciones urinarias? Ahí Gra dijo, una bacteriuria asintomática no se trata solo de hidratación, salvo embarazadas. Tal cual. En embarazadas sí se trata porque puede llegar a Embarazadas, provocar parto preterm. comprometidos, ¿sí? Y diabéticos no controlados. Procedimientos quirúrgicos o urológicos. Obviamente, tiene que tener un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Que esté involucrada esa zona, hay que tratarla también. Exactamente. Bueno, Bien. creo que no tenemos duda de esta. Yo no sé si Tommy ya se nos durmió o está por ahí todavía. No, Tommy es un Bajamos, Tommy. héroe. Tommy es un Cortamos héroe. este y vamos a HIV, ¿les parece? Dale. Ahora, Lucas Greco, yo tengo una duda. ¿Había infección urinaria igual o mayor a 100.000 unidades formadora de colonia? Sea 10 a la quinta, sería, porque 10 a la tercera sería, sí, exactamente, sí. Es una infección urinaria y es una bacteriuria, ¿sí? Lo que hay que ver, Lucas, en este caso es si tiene síntomas o no. Si no tiene síntomas, es una bacteriuria sintomática. Pero si es 10 a la quinta y tiene síntomas, es infección urinaria. Y tenés que ver si los síntomas son asociados a una cistitis o a una pielonefritis. No, es mayor o igual a 10 a la tercera. Ojo, mayor o igual. 10 a la quinta es mayor a 10 a la tercera, ¿se entiende? Si vos es mayor o igual a 10 a la tercera, es decir, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, 10 a la sexta, 10 a la octava, cualquiera de estas 10 elevado, mayor o igual a 10 a la tercera, con síntomas, es situ. En cambio, si es mayor o igual a 10 a la quinta, es decir, 10 a la quinta, 10 a la sexta, 10 a la séptima, en adelante, y no tiene síntomas, es bacteriuria asintomática. ¿Se entendió, Lu? Entonces, 10 a la 3 O más, o más. o más, con síntomas. Sí. Con síntomas. Es ITU. Bien. ¿Sí? Ok. 10 a la quinta, sí, puede ser 10 a la quinta, a la décima, cualquiera. Pero Si siempre hay que tenga síntomas, síntomas. a partir de 10 a la tercera es ITU. Y todo Ok. lo que sea de 10 a la quinta para arriba, si no tiene síntomas, es bacteriuria asintomática. O Pero ya. si vos tenés un 10 a la quinta más y tienes síntomas, es ¿Y ITU. tú? Siempre que haya síntomas, es ITU. Porque te lo dice el nombre, bacteriuria asintomática. No hay síntomas. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Perfecto. Listo, ahí Lucas entendí, puso genial. ¿Alguna duda más? Bueno, Tommy, ¿vamos al otro?